Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos, Lámpara a nuestros pies. Eh, Te invitamos a buscar en la Biblia el texto base en el día de hoy. Buscamos en la Biblia el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Mi nombre es Onelio Barreto y estamos muy contentos de que en esta tarde podamos llevar adelante el análisis de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, porque estamos hablando de pecado, específicamente de las obras de la carne o los estados pecaminosos que aparecen allí en la lista esta de Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio y fornicación. En el día de hoy vamos a trabajar la fornicación. Te damos gracias, Señor, en este día porque tú eres grande, eres poderoso. Te rogamos tu guianza, tu dirección para este tiempo, tu intervención divina para poder poner tu palabra con luz, con dirección del Espíritu Santo, con la unción de Él, y a los otros necesitamos, Señor, entender tu palabra, comprenderla. Oramos en esta tarde porque tú nos acompañes y porque muchos puedan ver nuestro canal, porque aquí hablamos acerca de tu palabra y no hay nada más importante, no hay nada más interesante en esta vida que no sea el análisis y el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el día de hoy queremos hablar de la fornicación. Y la fornicación, no sé si para muchos se confunde con el adulterio, aunque el adulterio y la fornicación son pecados del área sexual, como lo es también la inmundicia, que después vamos a hablar de ello. Pero hay una diferencia marcada entre adulterio y fornicación, bien grande. Se parecen, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de adulterio estamos hablando de moicao, dijimos en la clase anterior. Y cuando hablamos de fornicación estamos hablando de porneia. Porneia es el vocablo en el idioma griego, el idioma original de la Biblia. Porneia, ahí lo tenemos en la pizarra, que es llevado al concepto en idioma español, pudiéramos decir que es cualquier práctica sexual fuera de la relación matrimonial establecida por Dios. Cualquier práctica sexual fuera de relación matrimonial establecida por Dios es porneia, es fornicación también. ¿Y cuál es la relación matrimonial que Dios ve, que Dios ha establecido, que Dios ve como lícita, como legal, como permisible, desde el punto de vista de su ley? Ok, esa es la relación matrimonial o la unión matrimonial entre solteros, entre viudos, o puede darse el caso entre un viudo y un soltero. Esas son las relaciones matrimoniales establecidas por Dios. Lo demás es desorden. Y como nosotros nos interesa la ley del que tiene el orden, del que tiene el patrón de justicia en la mano, por eso hablamos de esto en esta tarde. Quiero decirle algo. La Biblia nos enseña acerca de la fornicación y dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra, es la tuya, es tu santificación, es mi santificación. Cuando andamos en santificación nos apartamos del pecado, cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea el nombre.
La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto es una medicina para aquellos que dicen que solamente con la fe en Jesucristo, porque hay versículos que sí que hablan de la fe en el Señor Jesús. Sin fe es imposible agradar al Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dicen los versículos bíblicos correctísimos, pero la Biblia enfatiza de que también nosotros tenemos una responsabilidad práctica, que no solo con la fe tenemos que practicar la santidad, que tenemos que apartarnos del pecado, que es lo mismo que andar en santidad. Y allí en 1 Tesalonicenses 4:3, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es el deseo de Dios, el orden de Dios, la voluntad de nuestro Padre hermoso, lindo, que nos quiere ver viviendo ordenadamente, realizadamente, en felicidad, que desea lo mejor para nosotros, que tiene buenas ideas para con nosotros. Dice que la voluntad de nuestro Padre Celestial es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bien, cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de un pecado, lo es, una obra de la carne, lo es, pero es un concepto polisémico. ¿Qué significa esto? La palabra polisémico significa que esta expresión porneia tiene varios significados. Y lo vamos a ver, lo vamos a analizar a la luz de la palabra en la tarde de hoy. Allí yo explico por qué fornicación o porneia es un concepto polisémico, con varias acepciones, con varios significados. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:1 dice, hablando de fornicación, tal fornicación ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, este señor, no sé ni cómo llamarle, hermano de la iglesia de Corintios, estaba haciendo fornicación él con la mujer de su padre. Y a eso Dios, la Biblia, le llama tal fornicación. Es decir, la relación que estaba teniendo este hombre con la mujer de su padre. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, la relación sexual, incluso para casarse, entre parientes cercanos o consanguíneos, es fornicación. Usted quiere establecer un matrimonio entre un hermano, una hermana, entre una mamá y un hijo, eso para Dios es inválido, eso es fornicación, ni siquiera llega a ser un matrimonio. La relación sexual entre parientes cercanos o consanguíneos. Hemos hablado aquí de Levítico 18, está en la pizarra, porque Levítico 18, que aunque esté en el Antiguo Testamento, nos regula cuáles son esos parientes cuya relación sexual es prohibida, hasta dónde llega. Habla de madre, habla de primos, habla de hijos. Hay que analizar allí en Levítico 18. Yo solamente se lo dejo para que sepan que la relación matrimonial o relación sexual entre parientes cercanos es una fornicación. Y lo demuestra la palabra. Tal fornicación ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Es una suerte de incesto, que es la relación entre parientes
consanguíneos, parientes cercanos. Muy bien. También la relación sexual de los solteros, cuando las personas no están casadas. Primera de Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, de las relaciones sexuales fuera de matrimonio, de personas que no se han casado, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios busca, Dios desea que si el creyente, el hijo de él, es soltero o es viudo y no puede estar solo, pues puede casarse, tiene la voluntad de Dios, el permiso del Señor para hacerlo. Dice, por eso dice 1 de Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, las relaciones sexuales de los solteros o viudos es fornicación. Es fornicación. Eso es lo que hemos puesto en la pizarra. Y también es una fornicación. Fíjense que hablamos de la relación sexual de los parientes cercanos, hemos hablado de las relaciones sexuales entre solteros y viudos, y ahora en Judas 1:7 habla de las relaciones homosexuales. Judas 1:7 habla de las relaciones homosexuales que son fornicaciones. Por mucho que las personas quieran legalizar derechos de homosexuales en un matrimonio, el matrimonio no es visto por la ley de Dios. El matrimonio de homosexual. Judas 1:7. Alabado el Señor. Judas 1:7 dice la palabra de Dios, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sodoma y Gomorra eran las ciudades de los días de Abraham, se le llama también las ciudades de la llanura porque estaban en una llanura. Son las ciudades de los días de Abraham, estamos hablando de aproximadamente del año 2000 antes de Cristo, los días de Abraham, en que esas ciudades que se encontraban próximas al Mar Muerto, al Mar Salado también, Mar Muerto, Mar Salado, un mar que está al sur del río Israel, del río que está allí en Israel. Allí estaba el Mar Muerto y las ciudades estas, Sodoma y Gomorra, estaban próximas a este Mar Salado, Mar Muerto. Allí todas las personas que vivían eran homosexuales en aquel tiempo. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, estos vicios que la Biblia llama vicios contra naturaleza, es el homosexualismo. Y dicen que habían fornicado. Vicios contra naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia revela en Génesis capítulo 19 está este asunto de que del cielo sobre las ciudades de la llanura, desde el cielo llovió fuego y azufre para destruir las ciudades estas con sus habitantes, porque el pecado subió de punto. Cuando el pecado sube de punto en esas ciudades, todos eran homosexuales, pero es un tipo de fornicación. Por eso decimos que la fornicación es un concepto polisémico. Los homosexuales que practican la homosexualidad es un tipo de fornicación. Los solteros y viudos que practican el pecado sexual es una fornicación. Y los parientes cercanos, aunque estén casados o traten de casarse, para Dios eso no es un matrimonio, es una fornicación. Eso es lo que quería decir y quiero dejar sentado bien claro. Una cosa es el adulterio, una cosa es la fornicación. Hay diferencia. Los matrimoniados, desde un punto de vista, ellos hacen fornicación, pero también hacen adulterio.
Y la palabra dice que están unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. Eso dice Romanos 7. Por lo tanto, ni el adulterio ni la fornicación en los casados disuelve el matrimonio. Vamos allí, vamos a ver, después de haber dicho todo esto, vamos a ir a las únicas dos excepciones que hay con relación al adulterio. Vamos allí a Primera de Juan, perdón, el libro de los Evangelios, Evangelio capítulo 5, Evangelio según Mateo capítulo 5 y Evangelio según Mateo capítulo 19. Hay algo interesante ahí que debemos decir. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19. Dice la palabra de Dios allí, Mateo 19. Y vamos a decir algo que hay que considerar cuando hablamos del Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo es dirigido a seguidores de Cristo en aquel tiempo, porque estas son palabras del Señor Jesús cuando Él andaba en la tierra. Ese Evangelio es dirigido a los judíos, sobre todo a los judíos, para que ellos entendieran, para que ellos comprendieran. Por eso hay 4 tipos de evangelios: Mateo, Marco, Lucas, Juan. Mateo, y eran los grupos sociales, las etnias sociales de aquella época, en los días de Jesús. Estamos hablando aproximadamente del año 30 de nuestra era. El Evangelio según Mateo va dirigido a los judíos. El Evangelio de Marco va dirigido a los romanos. El Evangelio de Lucas va dirigido a los griegos. Y el Evangelio de Juan es el que es dirigido a la iglesia ya. Por eso el Evangelio de Juan tiene una connotación más profunda, más espiritual, porque es dirigido a la iglesia. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, los que hacen una sinopsis del ministerio de Jesús en la tierra. Dicho esto, el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Los judíos tenían, claro, por supuesto que va también, los 4 evangelios van dirigidos, por supuesto, a la iglesia. Es para nosotros también, es palabra de Dios para nosotros también. Todo lo que está desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis es para nosotros, aunque el Evangelio de Mateo sea específicamente para nosotros y para los judíos. Si usted mira, el Evangelio de Mateo está cargado de datos propios que manejaban los judíos, la genealogía de los judíos, las fiestas del Antiguo Testamento que muy bien las conocían los judíos. Está cargado de cosas, de la cultura hebraica. Por eso decimos que Mateo le escribió a los judíos. Y ellos tenían una característica con relación al matrimonio. El matrimonio de los judíos pasaba por una etapa, una primera etapa, que es como decir el noviazgo nuestro. Hoy en día, para los judíos era un desposorio. El desposorio era un compromiso formal entre un hombre y una mujer que iban a casarse. Y era como un compromiso bien sólido, bien fuerte, mucho más fuerte que el que existe hoy en día en nuestros noviazgos. Ellos pasaban el tiempo, pasaban los años y estaban comprometidos, y eso se llamaba los desposorios. Por eso, Mateo 19, Mateo 19, 9, dijo Jesús: y yo os digo, yo Jesús, el que establece la ley, y yo os digo que cualquiera que repudia
a su mujer, o sea, se divorcia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El Evangelio, esta parte, está hablando del repudiador y del repudiado. Y está diciendo que hay una excepción para el que repudia si hay fornicación de por medio. Quiere decir, si el judío, cuando él va a establecer formalmente su matrimonio, su relación legal matrimonial con esa mujer, y a la hora de establecer ese matrimonio, a la hora de consumar ese matrimonio, él descubría que ella había hecho fornicación, ella había fornicado, él podía dejarla. Él podía dejarla. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Salvo por causa de fornicación. La fornicación es el pecado sexual que hacen los solteros. Salvo por ese asunto, él podía divorciarse, podía repudiarla, pero si no era por esa excepción, y el que se casa con la repudiada, adultera. Quiere decir que si no era por esa excepción y la persona se divorciaba y se casaba, esa repudiada y ese que se casó con la repudiada, ambos adulteraban, porque ella pertenece a otro hombre. Eso va en contumelio, eso va en relación con Romanos 7:3. No hay contradicción en la palabra. Hay una excepción, la fornicación. ¿Cuándo? Cuando el hombre descubre que esa mujer le ha engañado, no le ha dicho la verdad, hizo fornicación a esa mujer en el pasado y se va a casar con ella. La Biblia, la palabra de Dios, le autoriza a divorciar, a separarse. Esa es la única excepción, hermanos. Pero ya después que están casados, el matrimonio es indisoluble. No se puede disolver. No hay hombre. Dice, por eso dijo Jesús, Mateo 19, dice, Mateo 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? El hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, una sola persona. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, hay una orden, no lo separe el hombre. Nadie, ni el adulterio, mucho menos nuestro pecado, nuestro adulterio, nuestras fornicaciones, pueden separar a un hombre y una mujer que Dios los ve como una unidad, como una sola carne. No hay fuerza legal, no hay ley que pueda disolver el matrimonio. Si te han dicho que te puedes casar 2 o 3 veces, o 4, es mentira del que te está dirigiendo, del que te está diciendo eso. Y puede ser que esa persona que te diga eso sea dirigida por el enemigo, por el diablo. No importa que se llame pastor, no importa que se llame abogado, como se llame. La ley de Dios es la que vale. Así que adulterio es una cosa, fornicación es otra. Bien, dicho esto, vamos a pasar a otro tipo de pecado sexual. Y lo encontramos allí en Gálatas. Seguimos con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Alabado el Señor. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya hemos analizado el adulterio, la fornicación en el día de hoy sería la segunda. Y vamos a ver ahora la que le sigue, que es
la inmundicia. Alabado el Señor. La inmundicia. Sería entonces la tercera obra de la carne. Número 3, según el listado que aparece allí en Gálatas 5, 19 al 21, la inmundicia. La inmundicia. Y la inmundicia, según el griego, es esta palabra extraña, es una palabra extrañísima, acatarsia, porque inmundicia es suciedad, impureza, y es contaminación. Todo eso es sinónimo de inmundicia, contaminación. Y vamos a usar sobre todo 2 versículos bíblicos que vamos a estar analizando, que apoyan a este que está en Gálatas 5. 2 versículos bíblicos. Uno es 1 Tesalonicenses 4, 17, y vamos a analizar también un pasaje que se encuentra allí en 2 de Corintios 6, del 14 al 2 de Corintios 7, 1. Alabado el Señor. Así que inmundicia es suciedad, es impureza, es contaminación. Cuando hablamos de algo que está entremezclado, por ejemplo, cuando la arena, estamos hablando de elementos para construir una casa, un edificio, y cuando la arena se mezcla con la tierra, esa arena está contaminada, allá hay inmundicia. Cuando se mezcla lo santo con lo profano, la santidad con el pecado, allá hay inmundicia, allá hay contaminación. Un poco de una cosa y un poco de otra. Por eso allá en la Biblia, en Apocalipsis, el Señor habla de la tibieza. El Señor vomita de su boca la tibieza. Tibieza es mezcla de agua fría o algo frío con lo caliente. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El deseo de Dios es que no andemos contaminados. Un poco de pecado, un poco de santidad, no. El Señor desea que sus hijos sean eso, hijos de Dios, y anden en santificación. La palabra santificación significa andar separado del pecado. 2 de Corintios 6, 14 al capítulo 7, versículo 1, está allí en la pizarra, la cita rapidito. Vamos allí. Es un pasaje muy importante y muy interesante. Yo creo que lo debemos dejar para la próxima clase, para el próximo encuentro, porque este es un pasaje que vale la pena desmenuzar. 2 de Corintios 6, 14 al capítulo 7, 1. Muy importante, muy interesante, de mucha actualidad, nos golpea mucho, se ve mucho en las iglesias, se ve mucho en la actualidad la inmundicia. ¿Y qué cosa es la inmundicia? Vamos a analizarlo aquí a la luz de la palabra, pero lo vamos a dejar para la próxima clase, porque yo creo que debemos andar con calma
es otro de los pecados sexuales. Ya hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación con sus distintos, con su concepto polisémico de la fornicación. Y ahora vamos a hablar de la inmundicia. Lo más importante de todo esto, hermano, es que Dios nos ha llamado a apartarnos de todos estos pecados, de todas estas cosas. Y la Biblia dice muy bien, muy claramente en Gálatas 5:21 dice, los que practican, los que hacen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por eso estamos haciendo énfasis en estos días, en estos pecados, conceptuándolos bien, categorizándolos bien. ¿Qué significa? ¿Cuáles son? ¿Dónde hay inmundicia? ¿Dónde hay fornicación? ¿Cuándo hay adulterio? Porque ¿de qué nos vale estar engañados? Aquí no andamos con engaño, aquí no andamos con mentiras, aquí andamos según lo que dice la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos va a juzgar en el día postrero. Así que adelante, te motivo a andar en santidad. La venida del Señor Jesucristo se acerca, ya no para morir en una cruz, sino para reinar por siempre, junto con su iglesia, con su amada iglesia. Prepárate, que la boda del Cordero se acerca. Dios te bendiga y Dios te guarde.